está bien. Entre lo que puede llegar a ser la transformación o la resolución, bueno, Lederach dice, la resolución está muy bien, pero la transformación también tiene que estar dentro del conflicto, no puede no estar la transformación del conflicto. Y es así que, en ese sentido, cuando se plantea la necesidad de pensar la conflictividad, se plantea en que no hay que trabajar solo el episodio, sino también el epicentro. ¿Por qué? Porque es en el epicentro donde se transforma el conflicto, es en la raíz del conflicto, es en la causa arraigal del conflicto. Es allí donde están las identidades, la cultura. Por eso el tema de la cultura generalmente es una causa fuente de casi todos los conflictos, por más que después vengamos con las disquisiciones de qué es el mundo del multiculturalismo. Lo cierto es que el tema cultural es un tema que atraviesa profundamente todos los conflictos de punta a punta. En ese sentido, a mí me parece que es fundamental que tengamos en cuenta que más allá de poder mirar, tenemos que saber ver. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que tenemos que visualizar del conflicto? A ver, un segundito que tengo que pasar algo. Fernando. Un segundo nomás. No me está funcionando algo que debería funcionar. Hoy es el tema de las... Bueno, ya va a andar, pero... es como que se pierde el pulsor. Y no está pasando. Bueno, voy a ver si salgo y vuelvo a entrar. Porque no están dando el pulsor. Desde que pusieron que el anfitrión está compartiendo. Denme un segundo nada más. Es un segundito. Vamos a ver de vuelta si comparto de vuelta pantalla y empezamos de vuelta. Voy así seguimos viendo, lo vemos igual. ¿Está bien? ¿Lo ven igual? Bueno. La transformación del conflicto es una forma de mirar, pero también de ver. Entonces, el planteo de Lederach, ¿qué hace? Es que, más allá de eso, que hay lentes de transformación de conflicto. Y esos lentes de transformación de conflicto ubican el contenido, el contexto y la estructura de las relaciones. En este sentido, cuando uno dice, ¿qué es lo que mira cuando mira Lederach? Habíamos hablado de los lentes trifocales, y que esos lentes trifocales nos permiten ver el episodio, el contexto y el epicentro, o sea, el contenido, el contexto y la estructura de las relaciones. Y ahí donde están las estructuras de las relaciones está la identidad y la cultura también. En función de ello, Lederach propone visualizar que en todo conflicto tiene que haber quiénes estratégicos. ¿Por qué quién es estratégico? Porque yo no puedo entrar al epicentro trabajando directamente en el corto plazo, que es lo que tengo que atender cuando tengo que resolver. Entonces, para poder transformar un conflicto, que tengo que entrar en el mediano y el largo plazo, o sea, con esos lentes trifocales tengo que ir un poco más allá de lo que es el episodio en sí y tocar la raíz del árbol, tocar la raíz del conflicto, la causa arraigal del conflicto, y para poder hacer todo eso requiere ir a buscar a otras personas dentro de los conflictos. Y es aquí donde todos los conflictos tienen quienes estratégicos, plantea Lederach. Todos los conflictos tienen quienes estratégicos.
Ahora, si uno va a un barrio y piensa quiénes son los quienes estratégicos de un barrio, y rápidamente surge que un quien estratégico de un barrio puede ser una directora de una escuela o un director de una escuela, puede ser una persona clave que se relaciona con todos los vecinos, puede ser un pastor, un cura párroco, un imán de una mezquita, o sea, cualquier religión, cualquier persona que tenga ascendencia social puede llegar a ser un quien estratégico, pero el Liderazgo lo explica muy bien. Dice claramente que un quien estratégico tiene que tener capacidad horizontal y capacidad vertical en sus maneras de relacionarse con las personas. Tiene que tener la suficiente ambigüedad como para ir y volver y no ser maltratado por nadie, o sea, no ser tratado ni como espía ni como traidor, ni como espía si va hasta un lado y llega a un lado donde no pertenece, ni como traidor cuando vuelve y se reencuentra con los propios. Entonces dice, ¿dónde buscar los quienes estratégicos? Porque los procesos de paz visibles, en esos procesos de paz donde el nivel alto genera un vínculo relacional, si tomamos el conflicto de Colombia, por ejemplo, entre la FARC y el gobierno de Santos, en aquel momento cuando se lleva adelante el acuerdo, se hizo toda una negociación de ese acuerdo en Cuba. Bueno, esa negociación de ese acuerdo en Cuba se hizo con el nivel alto, entre la FARC y el gobierno. Ese tipo de relacionamiento del nivel alto no necesariamente es el correlato de lo que pasa en la comunidad en cada uno de los lugares. Cuando quisieron llevar ese acuerdo a una compulsa electoral, realmente fue rechazado, pero el motivo por el cual era rechazado era porque rápidamente generaron toda una corriente como diciendo, bueno, de las víctimas no se ocupa nadie, había anclajes, determinados tipos de chip adentro de la cabeza de algunos y de la opinión pública especialmente, a partir de algunos posicionamientos políticos. Pero más allá de los posicionamientos políticos, lo que había allí, lo que ocurría allí, era que muchos no estaban de acuerdo con que tuvieran escaños garantizados quienes formaban parte de la FARC, que tuvieran determinado tipo de incorporación a la democracia sin tener arrepentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son posicionamientos. Pero más allá de los posicionamientos, cuando se votó que no estaban de acuerdo con ese tipo de acuerdo de paz. ¿No estaban de acuerdo con la paz? No, con ese tipo de paz. Y la verdad es que para poder trabajar un conflicto, no lo puedes trabajar solamente con el nivel alto, lo tenés que trabajar también con la comunidad. Y para ello, no lo tienen que trabajar aquellos que van y llegan al conflicto. Por ejemplo, en el conflicto que está viviendo Ecuador ahora. Hace 2 años Ecuador tuvo un epifenómeno muy parecido, muy parecido. Yo diría similar en cuanto a los motivos por los cuales o las causas fuentes por las cuales se generó el conflicto. Un aumento de combustible, aumento de los costos, los indígenas, y en aquel momento también los choferes, estaban en el 2019, estaban en las calles, pero en este momento exclusivamente los indígenas son los más protagonistas, en aquel momento también. Se hizo un diálogo a nivel alto, vino Naciones Unidas, fue Naciones Unidas, formó parte del esquema del diálogo Naciones Unidas, pero después Naciones Unidas se fue. Y lo que queda es la infraestructura de paz del lugar. Ahora, si vos no tenés una plataforma con muchas personas clave que puedan trabajar en el nivel alto, y el nivel medio y el nivel bajo, o sea, cuando digo bajo no es porque esté abajo, sino el bajo de este triángulo, en nivel comunitario, y que tengan capacidad vertical y capacidad horizontal para trabajar, y poder trabajar también en esos procesos de paz invisibles, difícilmente ese tipo de entendimiento circunstancial para poder atemperar la carga del conflicto, la intensidad del conflicto, luego no tenga una relatencia y luego no tenga un recrudecimiento, que de hecho es lo que aconteció. Pasó el tiempo, la pandemia aletargó la demanda, lógicamente, porque la pandemia puso debajo de la alfombra muchas de las demandas, y luego de la pandemia mucho no se hizo para trabajar la relatencia del conflicto, y cualquier epifenómeno nuevo, como fue este nuevo aumento del combustible, hizo resurgir el conflicto nuevamente. En el planteo del Liderazgo,
si hubiera quienes estratégicos puestos en una plataforma, en un codiseño, trabajando entre actores, articulando sus trabajos desde un eje de articulación constructiva, seguramente un conflicto trabajado a mediano y largo plazo no llegaría al recrudecimiento. Porque ese es el rol de los quienes estratégicos. Y esto, yo lo compatibilizo con la visión que tiene William Ury con respecto al tercer lado. Ury, cuando plantea su objetivo de tercer lado, lo plantea diciendo, bueno, tiene que haber un eje de construcción colectiva, pero también tiene que haber una manera de superar las polarizaciones. Ahora lo vamos a ver eso. Pero para poder entender un poco más lo de Lederach, antes de entrar en la compatibilización con Ury en cuanto a lo que es el tercer lado, Lederach plantea, miren, hay que pensar como piensan las arañas para poder abordar un conflicto. Especialmente para trabajar los patrones culturales que dan vida a los conflictos, o los patrones que generan esas relaciones interpersonales que están tan atascadas. Y para poder trabajar esos patrones, él dice, la araña cuando teje la telaraña piensa de un modo en el cual tiene que tener determinados tipos de puntos de cruces y puntos de anclaje estratégicos. Pero la telaraña no se teje de adentro para afuera, se teje de afuera para adentro. O sea, los primeros hilos de la telaraña que se hacen con las patitas y la saliva de la araña, se van poniendo los puntos de afuera, no los puntos de adentro, no es concéntrica. Entonces, llegamos a un centro, pero no es concéntrica, y llegamos a un centro por los puntos de cruce y por los puntos de anclaje. Y así, con este modo, concibe la forma de estructurar un pensamiento estratégico para un diseño de una intervención donde haya quienes estratégicos. Ese pensamiento estratégico tiene que ver con, o esa planificación estratégica, tiene que ver con determinado tipo de personas que puedan vincularse con otras sin tener deslegitimación. Entonces, aquellos que pueden ir hasta el opuesto y relacionarse con el opuesto o con la persona opuesta y ser bien recibido. Es esto. Y yo puse el ejemplo de los barrios porque es muy tangible en un barrio. Uno llega a un barrio y dice, bueno, más allá de las partes, ¿quién me puede ayudar con este conflicto? Entonces, esa es la pregunta clave para decir quién puede ser un quién estratégico. Más allá de las partes, ¿quién me puede dar una mano con este conflicto? ¿Quién puede hablar con uno? ¿Quién puede hablar con otro? ¿Quién tiene capacidad de incidir sobre estas partes que tienen un conflicto? Claro, que esto que me plantea Lederach me sirve para un conflicto familiar, me sirve para un conflicto comunitario, pero también me sirve para un conflicto macro. Especialmente, él lo piensa para el conflicto macro, pero si yo lo quiero llevar a los conflictos micro, lo puedo usar tranquilamente. Entonces la pregunta es, ¿quién de esas personas que son capaces de generar conexiones, que no están en igual posición que otro, ni tienen la misma manera de pensar, pueden usar la frontera invisible? Y después, ¿quién me falta ir a buscar? De estos que están en conflicto, ¿quién me falta ir a buscar? Entonces, bueno, de ese modo, Lederach dice, bueno, hay dos palabras, adaptabilidad y flexibilidad, que tiene que tener la telaraña, que es el modo de construcción del diseño estratégico. Y esa adaptabilidad y flexibilidad tiene que ver con la lógica de la telaraña. ¿Por qué? Porque si una telaraña es rota por un insecto y llega una hormiga y la rompe toda, bueno, algunos puntos quedan. En los conflictos pasa lo mismo. Algo pasa en el conflicto que se desarticula todo lo que articulamos, pero algo queda. Y volvemos a tejer desde eso que queda. Ese es un modo de visualizar una lógica que apunta a un cambio social y que permita conjugar distintas miradas, que permita integrar distintas miradas al conflicto. Entonces, esto que plantea Lederach de tener en cuenta los quienes estratégicos, pensar como piensa la araña, con adaptabilidad y flexibilidad, buscar los puntos de cruce y puntos de anclaje, ir construyéndolo de a poco, y sabiendo que se puede romper algo y volver a tejer lo que ya se rompió a partir de esos quienes estratégicos. Ury
en este libro que se llama Alcanzar la Paz, hace una propuesta muy específica, que yo quiero traerla aquí para compatibilizarla con los quienes estratégicos de Liderazgo, para pensar más allá de las partes. Y William Ury plantea que hay que superar las polarizaciones, hay que generar espacios estratégicos. Ury es el autor de los libros esos de negociación de Harvard, del sí de acuerdo, el super no, que los hizo con Fisher y con Patton. Generar espacios estratégicos de articulación constructiva y sostener en el tiempo los procesos no violentos de cambio social. Estos espacios estratégicos de articulación constructiva hay que pensar el conflicto desde ahí se piensa el conflicto, desde esos espacios estratégicos de articulación. Pero para poder superar las polarizaciones y sostener en el tiempo los procesos no violentos de cambio social, hace falta entender cómo es la dinámica de relación. ¿Por qué? Porque pensar que siempre hay dos lados de conflicto. Hay dos lados de conflicto tradicionalmente, hay más, pero hay dos. Y que cada lado tiene un aliado determinado, o muchos aliados. Entonces un lado se transforma en más grande que el otro, o más robusto que el otro, o con más poder que el otro. Genera una lógica asimétrica de poder entre uno y otro por la cantidad de aliados que va subsumiendo, porque hay una magnetización del conflicto. Todo conflicto magnetiza. Es cuando, a ver, nosotros en la Argentina tenemos, seguramente que en otros países también, cuando somos chicos teníamos la costumbre de pelearnos, con una cultura no de la no violencia, sino de la violencia. Y en los colegios, cuando alguien le hacía la pelea a otro, se encontraban en la esquina del colegio. Nos encontramos en la esquina del colegio. En muchos países debe pasar lo mismo. Y eso de encontrarse en la esquina, bueno, siempre había algunos que vivaban para uno y otros que alentaban a otro en esa pelea. Y alguno te tenía el portafolio. O sea, siempre había gente que se ponía alrededor de la pelea y vivaba uno de otro. Es como esto que pasa en los conflictos. Y en vez de incentivarte para que no tengas conflicto, te incentivan para el más conflicto, o se posicionan con unos u otros porque no les queda otra en un conflicto, o porque ideológicamente coinciden, o porque tienen una afinidad desde algún interés económico, pero siempre hay algún tipo de alianza que cada parte magnetiza a determinado tipo de aliados. Y en función de esto, Yuri plantea, pero ¿por qué no pensar en una dinámica de tercer lado? ¿Por qué no unirse al tercer lado? Entonces, desde este espacio estratégico de articulación constructiva, pensar cómo darle un rol a los potenciales aliados de uno y potenciales aliados de otro que todavía no son aliados, o cómo darle un rol a los que ya son aliados. Ir a buscar a los aliados y darle otro tipo de rol dentro del conflicto. Entonces, ese nuevo rol en el conflicto, sin duda, algunos aliados van a quedar dentro de una estructura y otra, pero otros van a jugar otro tipo de papel en el conflicto, y sobre todo en los conflictos sociales. Entonces, ese nuevo papel que van a jugar en los conflictos se tiene que tener en cuenta desde el punto de vista de, cómo hacemos para superar esas polarizaciones, cómo se le puede dar continente y contenido, y esto pueden ser organizaciones de la sociedad civil, esto puede ser los medios de comunicación, esto puede ser periodistas sin que sean medios de comunicación, pueden ser personas clave también que se posicionaron con uno o con otro y que verdaderamente cuesta lograr cómo salir de ese lugar. Entonces allí el operador del conflicto, quien trabaja en el abordaje del conflicto, tiene que generar una negociación. Entonces hay una negociación, es una instancia de negociación con cada uno de los aliados para que comprendan que pueden tener otro rol en el conflicto. Y también entender cuál es el interés que puede llegar a tener de tener otro tipo de rol en el conflicto. Y esto requiere un diseño, requiere un trabajo y requiere de esa plataforma de actores clave que podrían llegar a ser quienes estratégicos. La diferencia es que los quienes estratégicos no son aliados de ninguno. En cambio, el tercer lado se potencian en una alianza con algunos de los actores. Entonces es allí donde, si yo quiero lograr que alguno forme parte del tercer lado y ocupe este lugar del tercer lado,
tengo que lograr que, bueno, está saltando, que habíamos llegado. Sal. Que llegue al tercer lado, tengo que lograr que estos que van a ocupar el tercer lado se puedan poner a disposición también de algunos quienes estratégicos y trabajar juntos para darle otro tipo de continente y contenido. Y adelgazar la potencia de intensidad de violencia que pueden tener las partes. Ese es el objetivo del tercer lado, esto es el objetivo que tiene el libro Alcanzar la paz de William Ury, que en verdad es un libro que tiene un enfoque antropológico, no es conductista como el sí de acuerdo y el supera el no. Desde el punto de vista de cómo observa Ury el conflicto, hay mucha más conflictología en este libro, en Alcanzar la paz, que en el sí de acuerdo y en el supera el no. El sí de acuerdo y el supera el no parece un libro de receta de cocina. Pero bueno, tiene datos útiles, como todos los libros conductistas, tienen datos útiles. Y cualquiera que quiera negociar, lógicamente esos dos libros los tienen que conocer, no puede no conocerlos. Incluso cuando uno entabla negociación con algunos potenciales aliados, posiblemente les sirva entender la negociación de Harvard para poder entablar esa negociación. Pero bueno, esto que quería traerles en un pensamiento de más allá de las partes, ir más allá de las partes, requiere también ver cómo en los conflictos tradicionales, que pueden ser los sociales, de cultura, los vecinales, uno tiene diferentes ámbitos de intervención social. Y se ponen en instituciones, y la organización defensorial es una de ellas. ¿Qué tipo de lógica tienen esas instituciones? Hay algunas que tienen una lógica de inmovilidad activa. No quiere decir que las defensorías la tengan, pero algunas defensorías, según el perfil de los defensores, quizás no tengan ningún interés de introducirse en los conflictos. Esto puede pasar. Pero si uno tiene una institución proactiva, yo a eso le puse inmovilidad activa, o activa inmovilidad, porque es como correr en la cinta, transpirar mucho y no moverse del lugar donde uno está. Pasa eso, que hay muchas instituciones de ese tipo, pero las instituciones proactivas tienen una lógica que no es de estabilidad y quietud, una quietud pactada con el poder, una quietud. Es otro tipo de actitud, y esa actitud es un cambio a favor de los derechos humanos, lógicamente. O sea, uno puede, por omisión, también tener una decisión en los conflictos. Y esto no quiere decir que sea inmovilidad activa. Uno, después de analizar el conflicto, puede definir si quiere intervenir o no quiere intervenir, si puede intervenir o no puede intervenir, si tiene margen institucional para intervenir o no tiene margen institucional. Esto, lógicamente, en las defensorías del pueblo tiene que estar como parte de la discusión. ¿Cuál es el costo que puede tener una intervención en un tipo de conflicto? ¿Cuál es el grado de legitimación que puede tener la defensoría en un tipo de conflicto? ¿O cómo promover actores para que desde esos actores con un enfoque dialógico puedan ser ellos los facilitadores de un conflicto? Esto lo puede hacer la defensoría también, sin que la defensoría se ponga en un lugar de el facilitador o en el lugar de el convocante. Puede ser otro el convocante y la defensoría puede asistir técnicamente desde el punto de vista de infraestructura de pensamiento y de capacidades para que pueda llevar adelante un diálogo, alguien que no está preparado para hacerlo, pero puede tener la legitimidad para poder convocar. Y en función de esto hay que gestar espacios dialógicos. Esto es el cambio a favor de los derechos humanos, la gestación de esos espacios dialógicos. Y esos espacios dialógicos, naturalmente, tienen que tener intersectorialidad, interinstitucionalidad, y tienen que tener también trabajo en los conflictos en una etapa de latencia, no solo el trabajo cuando te vienen a buscar porque el conflicto está incendiado. O sea, a los mediadores nos llaman generalmente cuando el conflicto está sumamente escalado. Pero si tenemos en la etapa prodrómica, en la etapa de la latencia, una sensibilidad frente al conflicto, un acercamiento a un conflicto, habíamos dicho el estar allí como una forma de conceptualizar un buen trabajo de prevención para poder tomar los primeros síntomas del conflicto. ¿Cuáles son los más allegados que tenemos que nos den cuenta, que nos dan cuenta de los
primeros síntomas de conflicto, bueno, eso nos permite trabajar mucho más en la latencia. Y ahí se puede hacer mucho más. Yo siempre digo, tenemos el árbol de Lederach. Bueno, algunos pueden mover la hojita del árbol y alcanza, y alcanza. No necesariamente tenemos que trabajar absolutamente todo. Lo ideal es trabajar el episodio y el epicentro. Pero lo ideal también es tomar el conflicto en una etapa donde recién hay pedidos, reclamos, un cierto malestar y poder hacer algo con ese conflicto, encauzarlo hacia un camino no violento, trazar un camino fáctico nuevo para que no, no recrudezca con intensidad o no escale con intensidad el conflicto, y de ese modo podemos reorientar el conflicto o reconfigurar el conflicto hacia un camino no violento, que ese es el objetivo que tenemos cuando trabajamos en esto. Y esto lo podemos hacer con una concepción de integralidad. Solo con integralidad se puede abordar un conflicto de este tipo. Entonces, aquí yo quiero decirles que los procesos integrales de transformación, como característica, donde hay muchos actores articulados, coordinados, donde hay análisis de conflicto, análisis de situación, es allí donde ponemos en funcionamiento los ejes estratégicos de articulación constructiva, donde hacemos evaluación. Estos procesos integrales de transformación pueden ser construidos dentro de la Defensoría o pueden ser construidos con otros actores, en articulación la Defensoría con otros actores. No necesariamente tiene que ser un rol exclusivo de la Defensoría. Y en tren de ello, las intervenciones integrales obedecen a actores institucionales, núcleos temáticos, actores sociales, sociedad civil, movimientos sociales. Entonces, acá vamos a conjugar la responsabilidad del Estado, la colaboración recíproca, un abordaje integral, estratégico, interdisciplinario, donde esté cruzado con el tema de convivencia, relaciones sociales urbanas, derechos humanos. Y acá vienen los temas de qué hacen a las configuraciones culturales, porque las prácticas sociales son directamente proporcionales a las configuraciones culturales. Entonces, construcción de ciudadanía, planificación urbana, que no lo dice acá, pero también tiene que ver con esto, educación para la paz, cuestiones que son propiamente de lo que es el mundo de los derechos humanos, que tienen que ver con cuestiones de género, dignidad, y cuestiones de indígenas, personas privadas de la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, articulación, coordinación y participación van de la mano. Van de la mano. Por eso, para nosotros, este tipo de abordaje es el mejor abordaje que se puede llegar a tener si uno no trabaja solo. Porque a veces, en nombre de querer sacar rédito por introducirse en el conflicto y llevarse los laureles de haber sido el actor central del tercer lugar del conflicto, no del tercer lado, ¿no? Sino del tercero frente al conflicto, que eso da un rédito político, y a veces se trabaja solo, y eso no está bien. Y eso no está bien, porque cuantos más actores articulados haya, más intersectorialidad haya, y más posibilidades de intervenir haya, más vamos a poder incidir dentro de la lógica de las relaciones de las personas. Y ahí es donde más podemos transformar y más podemos generar algún tipo de cambio en el conflicto. Yo ya les dije, y se lo vuelvo a repetir, y si no los dije les pido disculpas, lo habré dicho en otro curso, pero lo digo acá. Lederach, cuando dice resolución de conflictos, él dice, bueno, ¿qué hago para terminar con esto? Y cuando dice transformación de conflicto, es no solo qué hago para terminar con esto, sino qué voy a proponer para que esto cambie. La transformación trae de la mano un cambio. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si nada cambia, si solo llegamos a un acuerdo, nada cambia. Entonces, nuestros modelos tradicionales de mediación que apuntan al acuerdo no transforman absolutamente nada, solo llevan un acuerdo. Es por eso que esto es mucho más complejo desde el punto de vista del abordaje, porque requiere un mediano y un largo plazo, requiere quien es estratégico, requiere pensar en los potenciales tercer lado, generar articulaciones, negociaciones con aliados que se van dando circunstanciales, y después nosotros
cuando concebimos el campo social comunitario, lo concebimos bajo 4 ejes. Uno que es el tratamiento propiamente dicho, que es lo que estamos hablando ahora. Yo hablé que íbamos a trabajar visión, análisis y tratamiento. Y ahora estamos hablando de cómo abordar un conflicto, con qué pensamiento abordar un conflicto. Antes charlamos sobre el contexto, sobre la visión, y después vimos cuestiones de cómo analizar un conflicto. Bueno, ahora lo que quiero plantearles yo a ustedes respecto a cómo mirar los conflictos, de dónde observar los conflictos, se lo estoy planteando desde un lugar de este abordaje integral, estratégico e interdisciplinario, cruzándolo con muchas disciplinas, pero especialmente atravesándolo con los derechos humanos y con la convivencia, no con la coexistencia. Ya, por ejemplo, con la cuestión migrante, Haussmann mismo, que es Eric Haussmann es uno de los intelectuales del siglo pasado más solventes desde el punto de vista de la historia, y él mismo decía que desde mucho antes de las oleadas de migrantes que empezaron a cruzar el mundo, porque esto lo escribió en base a 1870, él decía, esto lo escribió obviamente en el siglo XX, pero pensando en 1870, y él decía que naturalmente los muy nacionalistas se tenían que acostumbrar a coexistir con las otras personas, por más que no les gustara, por más que los discriminaran, etcétera, etcétera. Fíjense que él usaba la palabra coexistir, y la palabra coexistir no es la palabra correcta, es la palabra convivir la palabra correcta. Porque es allí donde se ensamblan las culturas, es allí donde hay interculturalidad, es allí donde hay un vínculo interrelacional con los otros, es allí donde puede jugar la cultura de la paz, la cultura del encuentro, la cultura del intercambio, las hibridaciones, donde se da todo ese tipo de relaciones entre las unas y los otros. En función de ello, siempre digo que hay que tener la capacidad de poder ver más allá de lo que hay. Y cuando digo que hay que poder ver, digo, la cuestión cultural es una cuestión que tenemos que tener la capacidad de ver. Y acá simplemente voy a hacer un gráfico para que ustedes lo entiendan y conversado con ustedes. Un gráfico que lo vamos a conversar entre nosotros, para que lo tengamos en la cabeza. Vamos a dividir el multiculturalismo para entrar en la cultura y el conflicto con la interculturalidad. Y en el multiculturalismo vamos a poner segmentos, compartimentos estancos donde se manifiestan las diferencias culturales. Se manifiestan en las cuestiones de origen, en las cuestiones étnicas, en las cuestiones generacionales, en las cuestiones interpersonales desde el contraste social, se manifiesta en la religión, se manifiesta en la ideología, en lo generacional, en las preferencias sexuales. Son estos campos de acción cultural que son como estructuras marcadas, muy marcadas, donde allí dentro acontece la diferencia. Lo cierto es que si uno tiene que traspasar la lógica de la diversidad, tiene que traspasar también el etnocentrismo. O sea que mi cultura es más importante que la tuya. Y el etnocentrismo existe. Michel Viborca tenía respecto a alguna cuestión que es, él hablaba sobre el racismo, en un libro que se llama El racismo, tiene otro libro que se llama La diferencia. Viborca fue discípulo de Alain Touraine y trae como característica de racismo que es un tema de superioridad versus la inferioridad para justificar una mejor calidad de vida de las personas que apuestan a esto, o piensan en esto, o ideológicamente ascriben a esto. Lo que es cierto, que detrás de la superioridad versus la inferioridad hay una relación etnocéntrica. Hay una relación donde la cultura de uno se superpone sobre la cultura del otro. Y en definitiva hay un aplastamiento de la cultura del otro. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque en verdad la diversidad, que es una palabra fantástica, porque gracias a que somos heterogéneos, somos diversos, somos diferentes, podemos tener lo mejor del otro y asimilar lo mejor del otro y reconocer lo mejor del otro y al mismo tiempo respetar lo mejor de la otra persona y de ese modo vincularnos. Pero lo cierto es que esa diferencia, esa diversidad con etnocentrismo trae miradas cruzadas.
Y es ahí donde ya el otro no es un legítimo otro que está dentro de tu sistema, como dijera Humberto Maturana, sino el otro es un otro enemigo, como plantea Jean-Paul Sartre, o un posible enemigo, como plantea Sartre en El ser y la nada. Maturana es un biólogo, lingüista chileno que falleció el año pasado, fue verdaderamente una luz en lo que hace a la comunicación, pero al mismo tiempo trae esto de entender a la otredad como algo propio, como algo de uno. El otro somos nosotros, este es un poco el concepto. Sí, pero el otro no somos tan nosotros cuando nos relacionamos con las personas. Y es aquí donde aparecen los estereotipos, que un estereotipo tiene un significado, una asignación y una comparación. Es allí donde aparecen naturalmente los sismos y las fobias, eh, donde vienen las etiquetas, los rótulos y los estigmas. Es allí donde aparece la discriminación. Y es allí donde la discriminación obviamente implica el aplastamiento de alguien sobre otra persona. Entonces digo, de un estereotipo, si llegamos a la discriminación, vamos a pasar por los sismos y las fobias. Pero al mismo tiempo vamos a pasar por una serie de interacciones particulares, interacciones personales que van a generar, no hay duda que van a generar de algún modo un impacto, una huella en las relaciones interpersonales y en las experiencias personales. Porque si bien viene esto de las interacciones particulares, esto deja una huella muy marcada dentro de lo que es la experiencia personal de cada uno. Entonces, los prejuicios hostiles, los modos de mirar, los modos de tratar desde una lógica etnocéntrica, o sea, mi cultura es más importante que la tuya, a unos a otros, hace que poder trabajar la cultura requiere trabajar desde la interculturalidad. Ahora, decimos interculturalidad y pareciera ser que interculturalidad es algo que está también tan lindo como la palabra diversidad, ¿no? Interculturalidad es donde se ensamblan las culturas, donde hay respeto y reconocimiento. Y la verdad es que para poder entender que si uno va a intervenir en un conflicto con cultura, tiene que entender claramente que tiene que ir a buscar qué es lo común. No pretender que ya de por sí cada uno acepte al otro tal cual es. Porque, insisto, yo voy a sacar una fotografía de lo social. Yo voy a un colegio y los chicos se discriminan en el colegio. Se discriminan por cómo visten, se discriminan por cómo hablan, por la procedencia de cada uno, de dónde viene uno, de dónde viene otro. Ni hablar si la condición de extranjero, lo que implica en cada uno de los países, todo esto que tiene que ver con el mundo del migrante, ustedes lo saben tanto como yo, vienen de la Defensoría tanto como yo, con lo cual no voy a abonar más de lo que todos nosotros conocemos. Lo que sí voy a decir es que si queremos trabajar en conflicto y vemos que el conflicto cultural lo tenemos que abordar, tenemos que entender que tenemos que ir a buscar qué es lo común. Esto que François Dubet, lo dice tan claramente en un libro que lo traje acá para mostrárselo a ustedes, que habla de lo que nos une. ¿Qué es lo que une a uno y une a otro? François Dubet es un sociólogo francés contemporáneo, que piensa el campo de lo social, especialmente el campo de la justicia social, y que trae esto, ¿qué es lo que nos une en una etapa de tantas diferencias, de tantas miradas cruzadas? García Canclini, que es un antropólogo argentino que vive en México y trabaja en la UNAM, plantea desde hace mucho tiempo que las hibridaciones de la cultura, esa mistura cultural, como dirían en Brasil, esa mezcla es enriquecedora, es vivificante. Lo que sí es cierto que también la coexistencia y el individualismo cada vez crece más. El mismo Byung-Chul Han está planteando que estamos en una sociedad de rendimiento, y en una sociedad de rendimiento cada vez hay gente que se cae al vacío y nadie los va a buscar, porque no rinden, porque no son eficientes, porque no son eficaces para el sistema.
Entonces, en ese tipo de lógica en el cual ni siquiera somos lo suficientemente solidarios, en otro libro de Duvet que dice ¿por qué preferimos la desigualdad?, él plantea, si se perdió la solidaridad básica, difícilmente podamos co-construir la convivencia, porque hay una tendencia desde el individualismo hacia la coexistencia, no hacia la convivencia. Por eso vuelvo, cuando tenemos un conflicto cultural, difícilmente no podamos intervenir si no entendemos que hay que intervenir con una acción sin daño. ¿Qué quiere decir esto? Minimizar los riesgos, maximizar los recursos y conocer mucho el contexto. Y promover iniciativas, y esto tiene que ver con lo que estoy diciendo, iniciativas que sean coherentes entre el contexto y la acción. Entonces, esas iniciativas entre el contexto y la acción que voy a llevar adelante es lo que estoy tratando de alertar ahora. Cuidado cuando trabajamos con los conflictos y la cultura. Porque nosotros preguntamos por qué, y cuando vos preguntás por qué, la gente te vomita desde lo entrañable el por qué, y se funde más todavía a partir de, o se posa más todavía en sus valores fundamentales. Y sus valores fundamentales son reactivos, rechazan a la otredad. Entonces, hay que evitar meternos dentro de esa mochila tan pesada que tienen las personas, que están cargadas con prejuicios, con estereotipos, donde no quieren saber nada con el otro, y a veces tienen algún grado de razón. Yo sí quiero juntar a una persona, y me ha pasado, porque yo trabajo el tema del franquismo, eh, eh, me ha pasado de hablar con algunas víctimas que no tienen ningún interés de conversar con algunos franquistas, y sin embargo en España tienen que convivir en partes iguales, casi en partes iguales, porque hay una ideología franquista muy acentrada. Entonces dice, no, pero yo no quiero saber absolutamente nada, y yo no puedo preguntar qué es lo que te pasa a vos, por qué te pasa esto. No puedo entrar con estas herramientas que son del campo de la mediación, que nosotros tenemos preguntas, tenemos parafraseos, legitimaciones, resúmenes, los mediadores trabajamos con eso. Entonces tengo que tener mucho cuidado cómo voy a trabajar el conflicto y la cultura. Tengo que ir a buscar qué es lo común, y si se lo voy a escribir, mejor. ¿Por qué? Porque me va a dar los puntos de encuentro, me va a dar los puntos de luz, los focos que van a enfocarme o van a alumbrarme el lugar desde donde yo sí puedo trabajar. Entonces tengo que preguntar, ¿hasta dónde podés trabajar con el otro? ¿Qué es lo que vos querés? ¿Cuáles son tus posibilidades de...? Y no decir, ¿qué te pasa a vos con el otro? ¿Por qué no lo querés al otro? ¿Por qué? O a la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no meternos con los valores fundamentales y sí ir a buscar de cada una de las partes que nos escriban, uno y otro, si es posible, cuáles son sus posibilidades. Y yo acá recompuse con una palabra que había emigrado de mi idioma, erradicado de mi idioma, que era la palabra tolerancia. Y yo nuevamente la volví a recuperar, porque hay un nivel de tolerancia que no la puedo cambiar en nuestro idioma por otra palabra. Hay algunos niveles de aceptación que tenemos, que eso se llama tolerancia. Eso se llama tolerancia. Entonces, esos niveles de tolerancia que tiene uno y que tiene otro, que hacen al respeto posible, desde ahí sí puedo construir un diálogo, y ese diálogo va a hacer más grandes los puntos de encuentro y va a tornar imperceptible el mundo de los valores fundamentales que hacen que uno rechace al otro. Por eso digo, las herramientas para trabajar el mundo de la cultura son herramientas muy útiles. El otro día, presentando un libro, el doctor Constella, acá en la ciudad de Buenos Aires, vino Luis Borg, que verdaderamente es un lujo, es un chileno que es un lujo. Él está en el Instituto Latinoamericano del Ombudsman y es miembro del Consejo de Ancianos de la Isla de Pascua. Y obviamente trabaja con los Rapa Nui, y él planteaba, si algo está pendiente en esta etapa, en esta presentación que se llama, del libro que se llama Defensoría de Indios, porque es como una especie de
rememoración de lo que implicó la historia de las defensorías del pueblo, y verdaderamente Constella es un teórico de fuste en esta materia. Él plantea en la Defensoría de Indios que si algo caracterizaba esta necesidad de darle protección a los indígenas, para poder hablar con la palabra apropiada, era la miserabilidad. Y toma la palabra miserabilidad como si fuera la palabra vulnerabilidad. Pero en aquel momento los españoles le llamaban miserabilidad. Y entonces trae a Fray Bartolomé de las Casas y aquellos que se hicieron cargo de las necesidades de los indígenas para poder darle un lugar. A los indígenas los quisieron vender como esclavos cuando los llevaron de América y se los mostraron, se los llevaron para exhibirse. Colón se los llevó para exhibírselo a la reina Isabel. Y es muy interesante porque lo que aconteció allí, porque Isabel le dijo, bueno, está bien, estos son los indígenas de América Latina, bien. Y Colón le dice, ¿qué hago con estos que traje? Y véndalos, les dijo. Entonces lo llamó a los 4 días y le dice a Colón, mire Colón, no los venda porque el Papa dice que son seres humanos. Entonces evangelicémoslo, no los venda. Porque si hubieran tomado esa decisión de venderlos, a América Latina le hubiera pasado lo que le pasó a África. Hubieran vendido a todos los indígenas a toda Europa. Claro, que este es un modo de mirar, pero lo que decía Bord como algo sumamente interesante, es que si algo está pendiente en América Latina, es la interculturalidad con el indígena. Porque el indígena hace todos los esfuerzos posibles para hablar nuestros idiomas, y nosotros no hacemos ningún esfuerzo para aprender el idioma de ellos, o muy poquito lo hacemos, o muy poquitos lo hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este planteo lo hacía en función de lo que pasa en Chile con los mapuches, claro, lógicamente. Porque una cosa es criminalizar la protesta y otra cosa es terrorificar a los que protestan. Desde el punto de vista de la categorización política. Y esto tiene que ver con también cuál es el nivel de necesidades que hay. Y si esto se cruza o no se cruza con los intereses económicos. Es la zona de mayor extractivismo donde están los mapuches. Entonces todo esto, no podemos tapar el sol con un dedo si verdaderamente trabajamos con derechos humanos y trabajamos con temas tan sensibles, tan sensibles, como es el tema del extractivismo, como es el tema minero, como es el tema, cómo cruza el tema empresas y derechos humanos. Entonces, lo ambiental también requiere un abordaje especial y un abordaje donde todos seamos conscientes que hay narrativas contrapuestas, que hay posicionamientos muy fuertes y que al mismo tiempo hay intereses económicos enormes detrás de cada una de las lógicas donde se juega lo ambiental. Una cosa es la conciencia ambiental y otra cosa es los recursos naturales, la extracción de los recursos naturales. ¿Y qué es lo que pasa con los actores sociales en zona? Bueno, todo esto que se plantea en clave de conflicto, es imposible que nosotros no tengamos sensibilidad frente al conflicto para poder trabajar desde la óptica de la Defensoría del Pueblo. Y esto va más allá de los enfoques o no enfoques, pro mineros, no pro mineros, pro extractivismo, en contra del extractivismo. Esto va hacia otro lugar, va hacia cómo trabajamos los conflictos, cómo asimilamos la voz de todos y cómo no ninguneamos, permítanme la palabra que es tan apropiada, cómo no generamos los nadies, como diría Galeano, de aquellas personas que verdaderamente son alguienes. Siempre son alguienes, porque detrás de todas las personas hay dignidad, hay potencialidad, hay singularidad, y tenemos que ir a buscar lo mejor que tiene cada persona. Entonces yo quería traer esto con pinceladas gruesas, obviamente que esto es parte de lo que se debería ser un taller en serio, de muchas más horas, y abordar cada uno de estos temas con mucha más precisión, pero queríamos tener este tipo de posibilidad con todos ustedes, darles enfoques de visión, de análisis y de cómo operamos los conflictos cuando operamos los conflictos, los que operamos los conflictos, para que todos tuviéramos un umbral de partida común. Yo sé que muchos de ustedes todas estas cosas que yo dije las conocen, las saben, otros están de algún modo familiarizándose,
pero queríamos tener esto, y lo charlamos con Rolando, de poder tener estos 5 encuentros de sensibilización de nuestro propio espacio, donde podamos discutir estos temas entre nosotros, donde podamos pensar juntos, donde podamos abordar estos temas juntos. Discúlpenme si hoy me tomé un poquito más de tiempo del que me habían asignado, pero lo necesitaba para poder tomar todos los temas que traía para hoy, y obviamente son pinceladas gruesas. Son pinceladas gruesas. Esto da para hablar mucho, esto da para meterse mucho más a fondo, pero seguramente esto nos da para leer mucho más y seguramente vamos a subir mucho más material aparte que voy a subir el PowerPoint, vamos a subir mucho más material al repositorio que está tan lindo y tan bien hecho, con tanto esfuerzo por parte de la Defensoría del Pueblo de Perú. Y yo quiero aprovechar este momento para agradecer a Rolando su generosidad para poder permitirnos tener este espacio común. Y su bonomía, porque él podría haber dicho que no y seguir para adelante, y sin embargo cuando yo se lo propuse me dijo, avancemos con esto me gusta, así que bueno, y no teníamos trato entre Rolando y yo, y me parece que eso lo quiero decir públicamente, habla a las claras de la generosidad de Rolando, que está liderando este espacio, que nos da la posibilidad de pensar juntos. Bueno, muchas gracias, es un placer enorme por lo menos haber hecho estas 3 presentaciones, y les voy a acompañar todo el material que sea necesario, y bueno, lógicamente esto sigue, faltan 2 encuentros más. Y ahora conversemos lo que queramos conversar, pero les pido disculpas por haberle quitado tiempo a ustedes, tiempo de la palabra a ustedes. Estás muteado, Rolando. Bueno, te decía, muchas gracias, Alejandro. En realidad nos has regalado un poco más de tu tiempo y de tu conocimiento. La generosidad en realidad ha sido tuya de habernos compartido tu inmenso saber sobre este tema en estas 3 presentaciones. Tú dices que han sido en realidad pinceladas muy gruesas, pero han habido momentos en los que has llegado finamente al fondo del tema, y todo ha sido en realidad muy estimulante. Y más bien me gustaría comprometerte porque la relación con todos en el grupo continúa y vamos a tener varios meses por delante, y ojalá en algún momento podamos nuevamente contar con alguna conferencia tuya en estas reuniones, ¿no? De manera que nuevamente gracias a nombre de todos. Y abrimos el espacio para continuar con la conversación. Ha sido tan interesante que seguramente habrán varias preguntas. Adelante, colegas. Preguntas, reflexiones, lo que quieran. Sí, preguntas, comentarios. Comentarios. Sí, también pueden haber críticas Sí, constructivas, muchas, muchas. lapidarias, Todo lo que eso que guste. dijiste es una pavada. Ay. A ver, es un espacio de libertad y además la gente que nos dedicamos a los conflictos solemos ser particularmente críticos, ¿no? Así que empecemos. Y arranca vos, Rolando, si querés. Decí algo. Ahí está Cristina, Ah, que ha abierto Cristina. su micro. Sí, Bien. sí, yo quería preguntar, bueno, Rolando, Alejandra, los dos que están todo el día en estos temas, ¿no? Como mencionabas, Alejandro, en estas capas, ¿no? En donde el tema cultural va a ser el trasfondo de muchísimos de estos conflictos, ¿no? Pero cuando el conflicto se presenta, pues aparentemente sobre gestión o uso de recursos naturales, por ejemplo, extractivos, ¿cómo abordas estas capas para llegar a esta última, que es este tema de la culturalidad? O sea, ¿cómo lo vas diseccionando en un caso práctico en donde en un primer momento no se plantea así el conflicto, ¿no? No se abordan esas causas, sino que va a ser una que se Sí, encuentra más adelante en el camino, ¿no? Como sí. desde un punto Yo de lo que vista digo práctico. es, cuando planteas esto, es muy interesante el planteo tuyo, porque yo creo que no hay una mediación minera. Más allá que muchos digan, van a hacer una mediación minera, una mediación municipal. Hay mediación, hay mediación. Y uno pellizca el conflicto desde algún lugar. El tema es desde qué lugar vos querés pellizcar el conflicto y desde qué lugar vos podés hacer alguna colaboración. A mí me pasó que me convocaron para intervenir en el conflicto de una de las mineras de Argentina.
Me convocó el ministro de Justicia de una provincia, la provincia de Catamarca, para intervenir en el conflicto de la Lumbrera, que es una de las mineras de Argentina. Entonces, me ponen, sí, que yo quería intervenir porque es la ciudad más dividida de mi país, la ciudad de Andalgalá. Andalgalá. Si uno googlea Andalgalá, uno se va a dar cuenta que está agrietada la relación de los unos con los otros, las unas con las otras, y los unos y las otras, con las otras y los unos. Está totalmente agrietada la relación en función de si se está de acuerdo o no se está de acuerdo con que la minera siga estando allí. Hay dos mineras, Agua Rica y La Lumbrera, que están explotando la zona. Y la verdad es que hacen explotación a cielo abierto y hay quejas de ambientalistas muy, muy fuertes que se han ido a vivir cerca de donde está el extractivismo, donde está el emprendimiento minero, y pusieron un barrio especial para poder hacer una política del aguante, ¿no? Una política de resistencia, lo que es el acontecimiento de la resistencia. Había habido una represión cuando me convocaron a mí porque los ambientalistas produjeron un acontecimiento de un corte de ruta o de carretera donde los camiones que salían de la minera no podían llevarse el mineral. Después hicieron un mineraloducto y se lo llevan a otra provincia con propulsión, lógicamente, pero esa propulsión también le saca agua al lugar, con lo cual el tema del agua es un tema central en el lugar. Entonces ahí viene el tema de los cruces de la contaminación por un lado, el agua por el otro, las no garantías de lo que debería ser una empresa que garantice todos los estándares de transparencia que tenían que tener. Entonces, bueno, todo esto era cuestionado en la narrativa de los ambientalistas. Uh-huh. Y la minera decía que no, que en verdad ellos cumplían con todos los requisitos que tenían que cumplir y que tenían cierto grado de autorización para hacer lo que tenían que hacer. Y siempre pasa lo mismo, estas dos narrativas confrontan. Entonces me pidieron que interviniera y yo dije, bueno, yo voy a intervenir en el conflicto. Quiero que llamen a todos los integrantes del activo de la sociedad de Andalgalá, desde la directora del colegio, de los colegios, hasta los periodistas de la zona, hasta los actores sociales, quiero que vayan los ambientalistas, quiero que esté la empresa, pero no vamos a hacer un diálogo sobre mina sí, mina no, que es el producto de lo que es ya la confrontación, sino que yo les voy a hacer un trabajo y vamos a ver qué es lo que puede salir. En verdad yo lo que quería trabajar era en lo social, porque yo pellizcaba ese conflicto desde lo social. Por eso dije, ¿desde dónde pellizcas el conflicto para entrar en el conflicto? Y yo no fui a mediar entre unos y otros, pero sí fui a que pudieran trabajar juntos más allá de lo que había acontecido. A pensar juntos qué tipo de sociedad tenían. Entonces, bueno, los hice hacer, ¿vieron el análisis del conflicto, la matriz de conflicto que yo pasé del encuentro pasado? Les pasé esa matriz de conflicto. Les dije, primero que tuve un problema. Ni bien llegaba, decía, el diario del lugar. El diario del lugar es el ANCASTI, es el diario de la provincia. Dice, mediador internacional interviene en el conflicto minero. Así titula el diario. Entonces yo decía, bueno, cuando leí el título del diario, esto obedece a la agenda del medio, esto obedece a la agenda del gobierno, esto obedece a la agenda de la minera o obedece a la agenda de los actores sociales. ¿Quién está titulando como titula? Porque no es el periodista que titula como titula. Alguien mueve el lápiz del periodista para titular eso. Cuando estaba llegando a la zona, que son 3 horas desde la ciudad, la reunión era a las 12 del mediodía, yo salí a las 8 de la mañana, se iban a juntar todos frente a la placita, que es el club social, y estaban los concejales, estaban el intendente, el jefe del ayuntamiento, el intendente, el alcalde del lugar, y la verdad que cuando llegué me estaban esperando algunos para echarme y otros para acogerme con cariño. O sea, ya me habían tomado como un lado, pero por como tituló el diario, no por lo que iba yo.
Entonces, mi rol era salir de ese lado y posicionarme como un tercero, primero. Entonces yo tuve que aclarar que yo no iba a mediar nada de la mina, ni nada por el estilo, iba a trabajar lo social. Y si ellos querían trabajar lo social, lo trabajaban conmigo, y si no querían trabajar lo social, no trabajábamos nada. Una vez que llegué y estaban todos ahí. Para esto ya me había puesto un micrófono un periodista y me preguntó, ¿usted no cree que Andalgalá es una bomba de tiempo? Y yo le respondí, la bomba de tiempo es la pregunta, no Andalgalá. Entonces, así seguíamos, ¿no? Ese era el clima social que se vivía. Lo que quiero decirte con esto es que después de pasar la materia de conflicto, después de aceptarme trabajar con ellos, los hice trabajar juntos. O sea, estaban los ambientalistas trabajando con la empresa, estaban los policías que habían reprimido trabajando con los reprimidos. Digo, esto estaba todo ahí, en el mismo salón. Y todos trabajando juntos pensando los conflictos de Andalgalá. Lógicamente, uno de los conflictos era la minera, pero no eran todos los conflictos de Andalgalá. Y uno de los conflictos que surgió allí era que decían que a partir de la violencia social por las narrativas cruzadas, lo que ellos verificaban, y lo verificaron todos los grupos de trabajo, hicimos 6 grupos de trabajo con 100 personas, con lo cual eran numerosos los grupos, lo que habían notado, especialmente como uno de los temas centrales del conflicto, era que los niños estaban siendo muy violentos, que esa violencia social que existía entre los grandes la tenían los niños también. Y entonces todos nos pusimos de acuerdo en hacer programas para trabajar con la violencia de los niños. Niños, niñas, adolescentes, obviamente. Todos nos pusimos de acuerdo ahí para poder hacer ese trabajo. ¿Qué hice yo? Me fui a buscar al gobierno para que promoviera mediación escolar, cultura de no violencia, cultura de bien común, cuestiones lúdicas, deporte, cultura, todo para llevarla a los niños. Al gobierno, pero me fui al diario también. Y le dije, ustedes tienen una responsabilidad en esto, que es ser un tercer lado. Y le expliqué que era ser un tercer lado al dueño del diario. Y me dice ahí mismo, ¿no querés que te hagamos una nota para que expliques todo este cambio de visión que tenés de Andalgalá? Bueno, háganmela. Entonces, si vos googleás, ponés Alejandro Nató, Andalgalá, va a aparecer esa nota. Y va a aparecer también todo el trabajo que se hizo, creo que fue en el 2011, una cosa así, fue hace mucho tiempo. Pero lo cierto es que todos se pusieron de acuerdo para trabajar con algo. Y trabajaron juntos para lograr ese algo. Personas que no se hablaban, opuestos que no se juntaban, y que no tenían ni siquiera intención de tener algún tipo de posicionamiento común. Y sin embargo, todos se pusieron de acuerdo para llevar adelante un proyecto común. O sea, cuando vos pones a trabajar a unos con otros y trabajan, cambia esta lógica de la discusión para ponerse las manos en la masa. Por eso me gusta la palabra las manos en la masa, a amasar juntos. Si vos lográs que amasen juntos, es un avance en el conflicto, por lo menos atempera la violencia. No con esto quiero decir que estoy trabajando el conflicto minero. Sí con esto estoy diciendo que podés pellizcar el conflicto desde algún lugar y contribuir para que el conflicto sea menos violento. O incidir en la cultura social, porque insisto, nosotros trabajamos con prevención, por un lado, con cultura de paz por el otro, polinizando en las entidades socializadoras, familia, comunidad, escuela, cultura de paz, obviamente, sensibilizando actores sociales hacia la cultura de paz, y por otro lado, fortalecimiento individual y comunitario. Son 3 áreas, aparte del tratamiento del conflicto. Entonces, yo fui para las otras 3 áreas, no fui al tratamiento del conflicto, pero en las otras 3 áreas me fue bien. Y pellizqué el conflicto desde un lugar que quisieron pellizcarlo ellos. No dije yo de vamos a trabajar desde acá. Dije, ¿por qué no analizamos los conflictos de este lugar? Digo, vos me preguntaste cómo intervenir. Yo te digo cómo abrir ventanas de posibilidad, no cómo intervenir en el macroconflicto. Porque ese macroconflicto, si yo hubiera ido como mediador, no hubieran aceptado nunca tener un mediador. Pero se abrió una ventana de relación entre ellos a partir de haber encontrado lo común. Por eso yo les mostré un librito que dice, ¿qué es lo que nos une? Que en definitiva es eso lo que hay que ir a buscar.
Bueno, Bien. por ahí, por ahí. Cristina, En cambio, si vos decís, vamos a mediar el conflicto minero, te van a decir, no, acá no es mediación válida. Déjame a mí, que soy actor social, que voy a propiciar la resistencia como tengo que propiciarla, que voy a universalizar mi reclamo como tengo que universalizarlo, que lo voy a llevar a los foros internacionales que los tengo que hacer, que voy a denunciar judicialmente que no están llevando adelante lo que tienen que llevar, que voy a lograr una acción de amparo para parar la obra, y esto me da poder. Y esa es la narrativa real del actor ambiental, que va a la zona a hacer militancia social aparte. Es una militancia ambiental. Hay que ir a vivir al lado de una minera para oponerse. Bueno. muy bien. A mí me pareció muy sugerente, Alejandro, la expresión todo conflicto magnetiza, que la has utilizado para ilustrar otras posibles reacciones de carácter violento que agravan las cosas o una especie de contagio hacia otros actores que en ese momento despiertan y hacen sus propios reclamos o organizaciones sociales que pueden incluso cuestionar a sus dirigencias porque al parecer no son tan consecuentes ni tan militantes como lo son otros dirigentes y otras organizaciones que salen y reclaman y luchan por sus derechos y plantean sus demandas. Pero quizá escuchándote en la última parte, esta expresión, todo conflicto magnetiza, también podría utilizarse para despertar las fuerzas positivas. Es decir, esto que tú en el caso particular que has relatado, no vas directamente a intermediar en lo que se esperaba del caso, sino que intervienes en otros aspectos que son igual o más importantes incluso que el aspecto central por el que se esperaba que intervengas, ¿no? Entonces, esta magnetización también puede ser respecto de asuntos constructivos, de paz, de diálogo. Totalmente, comparto plenamente lo que acabas de decir. Y qué bueno que lo pongas en la palabra magnetización. Yo no lo usaba para eso, pero qué bueno que lo traigas allí. Totalmente de acuerdo. Porque hay una promoción de cultura de paz detrás de todo esto, y bueno, cualquiera que te acepta ya algún grado de legitimación te están dando. Con el solo hecho de ir a la reunión, algún grado de legitimación ya tenés. Y a partir de allí, me parece que es ir a buscar lo mejor que tiene cada persona. Que cada persona tiene lo mejor dentro suyo. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de ir a buscar lo mejor que tiene cada persona, algo bueno va a salir. Yo siempre digo, siempre hay un espacio de posibilidad para hacer algo. El tema es, si tenés un buen análisis, una buena estrategia, seguramente va a salir mejor. Si improvisás, posiblemente no te salga bien. Pero si te dejás llevar por lo que está pasando allí, también puede pasar algo bueno. Que esa es la magnetización que vos haces referencia y que yo la tomo también. O sea, hay una fuerza interior de las personas que llevan algún grado de voluntad de buscar alguna salida negociada, alguna salida que se pueda atender. Pero por el otro lado, en estos conflictos de alta intensidad, como traemos como ejemplo, yo decía que siempre hay lugar siempre hay una posibilidad para hacer algo en un conflicto, pero también siempre hay un sentimiento de exclusión detrás de cada conflicto. Siempre detrás de cada conflicto hay alguien que se siente excluido con algo. Entonces, ¿cómo hacer para que haya reconocimiento también, al menos reconocimiento, de ese sentimiento de exclusión? Y me parece que eso tiene que ser un objetivo, detrás de la incorporación de cualquier tercero en un conflicto. Pero por eso dije, mire, a mí me interesa mucho que sepamos mirar los conflictos más que tengamos herramientas para intervenir en el conflicto. Fíjense que nosotros acá no hablamos de herramientas, no hablamos de preguntas circulares, de preguntas cerradas, abiertas, no hablamos de herramientas, hablamos de visión. Y si nosotros pudiéramos lograr
desentrañar qué hay detrás de cada conflicto, qué denota cada conflicto. A partir de allí tendríamos una mejor estrategia para intervenir. O para pellizcar el conflicto, como hice mención antes, o para pellizcar el conflicto desde algún lugar posible. Posible. Yo no sabía cuando fui a Andalgalá cuál era el lugar posible donde iba a pellizcar el conflicto. Pero usé una estrategia que era, miren, analicen ustedes los conflictos que tienen ustedes, no me digan a mí cuáles son los conflictos. Trabajen ustedes, elíjanlos ustedes los conflictos, analícenlos ustedes y después hacemos una devolución y trabajamos con lo que hay. Y la verdad que fue surgiendo no solo el tema de los niños, surgieron otras cosas también que daba para trabajar y daba para seguir tirando la cuerda. Nosotros nos quedamos con un tema exclusivo, pero había muchos otros ahí que los mismos actores se hicieron cargo para seguir trabajando. O sea, hay una magnetización para esto del bien, que decís vos. Hay una magnetización para el mal también, pero bueno, en esto de los conflictos, los lados de los conflictos imantan, magnetizan. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para desmagnetizar para el mal, para magnetizarlo para el bien? O sea, ¿cómo lo sacamos del lugar, del camino de la propensión hacia la violencia, para que reencauzarlo hacia un camino no violento, colaborativo y proactivo y propositivo? De acuerdo. Gracias. ¿Más preguntas, por favor? Gracias, muy buenos días a todos y todas. Dos consultas, Alejandro, gracias por las ideas que has compartido. La primera, te escucho y no puedo negar la experiencia que tienes, pero y eso te da esa capacidad. Pero yo te quisiera hacer una pregunta sencilla. ¿Cuál debiera ser el perfil de un funcionario, de un servidor público, de una defensoría del pueblo que tiene esa intención de buscar lo mejor de las personas? ¿Y cómo podemos hacer desde la institucionalidad para fortalecer al recurso humano que tenemos? Esa sería la primera. Está bien. Voy a empezar con un chiste. Y la segunda, déjame contestarte esta. No, déjame contestarte este y devuelvo la palabra. Dale, vamos de a una. Dale. Arranco con un chiste que me pasó en la vida real. Pero es lo digo en broma primero, para después hablar un poquito más en serio. En la vida real, hace 20 años atrás, yo iba a capacitar en mediación comunitaria a una defensoría del pueblo, a la de Neuquén. Y había que juntar vecinos para poder capacitar a los vecinos. Y entonces la defensora del pueblo de Neuquén, vieron que yo les dije que acá en las provincias tenemos defensores del pueblo. La defensora del pueblo de Neuquén me pregunta, Ale, ¿qué tipo de perfil tengo que convocar? Y yo le dije, y tenés que convocar a una persona, lo que dicen los libros, le dije, a perfiles de personas que sean dúctiles, que tengan capacidad de escucha, que no sean autoritarios, que al mismo tiempo puedan tener la suficiente madurez sin que la edad mencione el tema de la madurez, sino madurez como para poder comprender a las personas. Me escribí algunas características de estas. Y entonces me contesta la defensora del pueblo que falleció, Blanca Tirachini, me contesta, Ale, si encuentro uno así en Neuquén, yo me caso. Y me encantó la respuesta, me encantó. ¿Por qué? Porque me hizo replantear todas las cosas, estas pavadas que escriben los que escribimos libros. ¿Cuál es la respuesta real? Mirá, dos cositas, compromiso social, sensibilidad social, ¿sí? Y capacidad para escuchar, nada más. Después, si tiene compromiso social, sensibilidad social y capacidad para escuchar, alcanza. Después todo lo demás se aprende, pero eso tiene que tener en el perfil la persona. Todo lo demás lo aprendes, todo lo demás es adquirido, no ascripto. Pero lo que es ascripto, o lo que ya traes de tu casa, de tu socialización primaria,
Son estas cosas. ¿Tenés capacidad para escuchar o sos verborrágico, querés hablar siempre? Si sos así, es preferible que no seas mediador, que no intervenga en los conflictos. Porque esas personas no ayudan. No ayudan, en serio. Después los pones en los conflictos y no ayudan. Pero si tienes esto miren, a los mediadores se los dibuja con una boquita chiquita y orejas muy grandes. ¿Sí? Le dibujas una carita, le pones una boquita chiquita y orejas bien grandes. Ese es el dibujo. Es así, más o menos así la respuesta. Con sensibilidad social, compromiso social y escucha alcanza. Después todo lo demás se aprende. Gracias. ¿La segunda cuál Tomado era? nota. Y la segunda, estamos, en el caso de la Defensoría del Pueblo de Guatemala, estamos próximos a una transición. El actual defensor del pueblo, Augusto Jordán Rodas, está por terminar su periodo de 5 años. No obstante, la institucionalidad sigue y en ese proceso, pues estamos soñando con que se den la oportunidad de volver a hacer, a tener ese espacio de incidencia, de poder contribuir en la mediación y la formación de esa cultura de paz. Y te pregunto, ¿cómo se podría fortalecer una defensoría del pueblo en una situación, tal vez has leído algo del caso de Guatemala, que se habla de un Estado cooptado, de una situación donde las institucionalidades que velaban por el ejercicio de los derechos y el cumplimiento, pues cada vez son menos? Entonces, ¿algún principio para ese fortalecimiento de recursos humanos siempre en esa vía? Mira, yo hice un trabajo en su momento para las cancillerías de Centroamérica, trabajando con la Fundación Arias para la Paz en Costa Rica. Pero era para las cancillerías de toda Centroamérica que iban a trabajar con los derechos humanos, a partir del tema de las maras. Ese trabajo, si querés, te lo acerco, te lo arrimo. O sea, cuáles fueron las recomendaciones, etcétera, etcétera, que tienen que ver con el trabajo que debería hacer los organismos de derechos humanos para poder intervenir en la conflictividad a partir de tener los suficientes recursos como para poder hacerlo. A mí me tocó en algún momento ir a capacitar a la Defensoría del Pueblo de Panamá y conocí había otro defensor en aquel momento, pero pude conocer a algunos actores sociales que me decían, aquí tenemos una forma muy determinante de llevar adelante los conflictos. No hay formas especiales, no hay lugares de exclusión. Yo trabajo mucho el tema del Triángulo Norte en un grupo de estudio de América Latina desde hace un tiempo largo. Y con actores de Centroamérica, pero especialmente del Triángulo Norte. Y realmente no hay estados fallidos, hay estados como están. Porque estos nombres, estas nominaciones que nos ponen desde algún centro de poder, es para bajarnos el precio a lo que somos. Ahora, es que estamos enquistados por lógicas paralelas de poder al poder tradicional, sí. Pero no están solo ustedes enquistados en lógicas paralelas al poder tradicional, ¿eh? Porque el narcotráfico intervino en todos nuestros países y es otra lógica paralela también al poder tradicional. Y hoy en día, aparte de las polarizaciones tradicionales que tienen los resabios de poder, te permiten ganar los gobiernos, pero el poder queda fuera de los gobiernos y te condicionan los gobiernos del poder de afuera de los gobiernos. Y si no, miren lo que pasó con el tema del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, con un fallo reciente, donde dinámicas de poder que están fuera del poder, pero se quedaron dentro del poder, dejan gobernar a otros, pero marcan cancha de dónde está el poder. Entonces, eso que uno dice, bueno, tenemos una exclusión social enorme, tenemos un narcoestado, digo, hablando de América Latina, ¿no? Tenemos un narcoestado, tenemos un estado fallido, como quisieron llamar algunos países del Triángulo Norte especialmente. Bueno, la realidad es que tenemos lo que tenemos, y con eso tenemos que actuar y tenemos que poner lo mejor que tenemos. Rolando decía, siempre de algún modo se puede magnetizar para el bien, y realmente sí, es real. Una Defensoría del Pueblo, trabajando con el contexto que tiene, porque cada una tiene el contexto que tiene, yo creo que tiene margen plausible para poder desplegar acciones, incluso hasta
sin un titular. A nosotros nos pasa hace 12 años que no tenemos titular en la Defensoría del Pueblo. Tenemos una persona que está a cargo que oficia de titular, claro. La Defensoría sigue estando, claro. Pero en ese interregno que vos estás esperando, imagínate que pasen 12 años y no elijan a nadie. Y no elijan a nadie, y no elijan a nadie. Entonces también desde el poder tratan de vaciar de contenido a las Defensorías del Pueblo. O tratan de hacerle mermar el poder a las Defensorías del Pueblo. Porque claro, si no eligen a nadie, teóricamente tenés menos capacidad de acción, menos potencia, menos musculatura. Entonces hay un ataque no solo a las defensorías, a los defensores de derechos humanos de toda la región. En algunos países de los nuestros los matan a los defensores de derechos humanos. Y me parece que todo esto lo tenemos que tener en carpeta nosotros, lo tenemos que visualizar. E insisto, más allá de la cuestión institucional, creo que hay que construir capacidades hacia el interior del organismo. Y esas capacidades quedan en el organismo, se acentran en el organismo, hacen cultura en el organismo. Entonces me parece que vos mismo tenés un desafío dentro de la Defensoría, más allá de cómo siga lo institucional de la Defensoría. Gracias por tus palabras, Alejandro. Muchas gracias. Un gusto. Gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias nuevamente, Alejandro, por tu presentación y a todos los que participaron en esta reunión. El taller continúa el próximo jueves. Les estaremos enviando el link y subiremos todo el material que nos vayan enviando al repositorio y también el que ha ido generando en estas 3 magníficas conferencias Alejandro Nató. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias, el próximo jueves. Un gusto grande. Gracias, Rolando. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.